Un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están mirando en este día, las hermanas que están aquí con nosotros también. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos compartiendo la palabra una vez más. Ya terminamos de orar aquí. Oramos, oramos por las naciones, oramos por nuestras ciudades, oramos por la iglesia del Señor, la iglesia perseguida. Siempre oremos por la iglesia del Señor, aquellos que son perseguidos en lugares donde no se permite predicar la palabra del Señor. Muchas familias sufren físicamente y mentalmente y pues sufren algunos hasta la muerte. Así que oremos siempre por nuestros hermanos y hermanas en diferentes lugares, diferentes países que son perseguidos. Nosotros también oraremos y el Señor es fiel. Amén. Así que siempre recordemos eso. Dios les bendiga donde quiera que esté. Hoy estamos hablando de un tema muy importante. Yo diría uno de los temas más importantes en la palabra del Señor para todo cristiano, para todo creyente. Y hoy estamos hablando de la resurrección de Cristo, ya que hemos celebrado recientemente la Pascua, ¿verdad? Y en esta celebración yo creo que es muy importante saber que el símbolo de la iglesia, aunque muchas veces, ¿verdad?, las iglesias se reconocen por la cruz y vemos la cruz y ya sabemos que ahí hay una iglesia que alaba a Cristo, que conoce al Señor. Pero yo diría que más que el símbolo de la cruz, el símbolo de la iglesia es la tumba vacía. Porque sin resurrección, verdaderamente, nada de lo que hacemos tendría sentido. Sin resurrección no hay cristianismo. ¿Por qué es importante conocer y aprender sobre la resurrección? Sin resurrección no hay esperanza, no hay cristianismo. Hay constantes ataques que la iglesia ha recibido desde sus comienzos, atacando lo que es la resurrección de Cristo desde los comienzos por diferentes personas, grupos, religiones, inclusive muchos ataques contra la resurrección de Cristo. Por eso es importante que hablemos de eso. Hablemos de evidencias que demuestran que la resurrección es un hecho histórico, es un hecho real y que para nosotros los cristianos es un hecho que es cierto, que lo llevamos en nuestro corazón y que creemos con todo nuestro corazón en la resurrección de Cristo. Así que primeramente quiero decir que la resurrección de Jesucristo es la hazaña más grande que ha sucedido en toda la historia del ser humano. En toda la historia de la humanidad es la hazaña más grande. Algunos de ustedes que están mirando hoy, que todavía no han entregado su corazón a Jesús, si ponen atención sabrán que la resurrección es una realidad para todo aquel que siga a Jesús, todo aquel que abra su corazón a Jesús. La resurrección es una realidad para todos nosotros. La Biblia dice que algunos resucitarán físicamente para pasar la eternidad con el Salvador en el cielo nuevo y la tierra nueva, y otros para una separación eterna de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Así que creer en la resurrección no es un salto a ciegas que nosotros hacemos como creyentes en Jesús. Es lo contrario. Esto no es un salto a ciegas que no tiene ninguna fe fundamentada. Al contrario, tiene fe fundamentada en hechos históricos y en evidencia. Así que de eso queremos hablar hoy. Hay historia, hay evidencias claras que demuestran la resurrección de Cristo, que es tan importante para nosotros los creyentes. Así que la resurrección que está y siempre ha estado bajo ataque y continúa hoy bajo ataque. Hoy más que nunca debemos saber cómo defender la credibilidad de la resurrección de Cristo. ¿Cómo podemos defender y a la misma vez fortalecer nuestra fe y la fe de nuestros hermanos? Por eso compartimos esto hoy. La resurrección es lo que eleva el cristianismo sobre todas las religiones del mundo. Eso es lo que hace diferente
a todas las demás religiones. El cristianismo va por encima porque es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Y porque Él resucitó, podemos decir verdaderamente que Él es el camino, la verdad y la vida, el camino hacia Dios, verdaderamente. Muchas personas tienden a decir, oh, todos los caminos, todas las religiones llevan a Dios. Eso no es cierto. Solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesús, porque Él probó por medio de la resurrección que la muerte no pudo contenerlo. Así como la muerte ha detenido a toda la humanidad que ha muerto, has dejado de ser. Nadie jamás ha resucitado. Solamente Cristo resucitó para vida eterna. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo demostró por medio de la resurrección que está por encima de cualquier hombre, por encima de Abraham en la religión del judaísmo, ¿verdad? Por encima de Buda, por encima de Mahoma, por encima de Confucio. Cristo está por encima. Jesús es totalmente único. Y nosotros como creyentes tenemos que siempre saber esto y enfatizar esto. Jesús tiene poder tanto para entregar su vida como para volver a tomar su vida de nuevo. Y eso es exactamente lo que Él hizo cuando fue a la cruz, murió en la cruz. Él demostró que esa muerte que Él padeció en la cruz, esa muerte no pudo detenerlo a Él. Él tiene poder sobre la muerte y lo demostró claramente. Así que debemos estar preparados para defender la credibilidad de la resurrección de Cristo Jesús. Así que voy a hablar de varias cosas. Voy a hablar de, número uno, el sufrimiento mortal de Jesús en la cruz para aquellos que han dicho que Jesús no murió en la cruz. Vamos a hablar, número dos, sobre la tumba vacía. Número tres, las apariciones de Cristo. Y número cuatro, la transformación radical que tuvieron los apóstoles cuando ellos experimentaron al Cristo resucitado. En el libro de Mateo, capítulo 27, verso 45, 46, dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verso 50 dice: entonces Jesús volvió a gritar y luego entregó su espíritu. Hablemos primero sobre esta primera columna o pilar que sostiene el relato de la resurrección, el sufrimiento mortal de Cristo en la cruz. Este es uno de los hechos que está mejor o que ha sido mejor establecido en la historia. Uno de los hechos mejor establecidos ha sido este. Hay un consenso entre eruditos o escolares, expertos en el Nuevo Testamento, quienes dicen de que Jesús murió en la cruz. En esto están completamente de acuerdo. Jesús murió en la cruz. Fue enterrado en la tumba que pertenecía a José de Arimatea, y su muerte llenó de desesperación a todos sus discípulos. En esas tres cosas, estos muchos eruditos en el Nuevo Testamento, personas que son expertos, escolares, estudiosos en estas materias, todos están de acuerdo en esas tres cosas. Jesús murió en la cruz. Jesús fue sepultado en la tumba que pertenecía a José de Arimatea, y la muerte de Jesús causó mucha desesperación a sus discípulos. Hablando en cuanto a los datos médicos, los mejores cerebros de la medicina de los tiempos antiguos y también de los tiempos modernos han demostrado sin duda alguna que el trauma que sufrió Cristo en la cruz fue mortal. Su tormento comenzó desde el huerto de Getsemaní. Allí Jesús comenzó a experimentar angustia, comenzó a experimentar
una condición que se conoce como hematidrosis. La hematidrosis son pequeños capilares que están en las glándulas de los poros de la piel, de nuestra piel. En la piel de él se comenzaron a reventar estas glándulas, se revientan y entonces el sudor comienza a mezclarse con la sangre. Y eso es lo que la palabra describe que le pasó a Jesús cuando estaba en el huerto esa noche. La hematidrosis. En esa misma noche no solamente eso, experimenta esa condición de hematidrosis, sino que en esa misma noche es traicionado por uno de sus discípulos, Judas. En esa misma noche, más adelante, es negado por Pedro. En esa misma noche fue arrestado por la guardia del templo y llevado ante el sumo sacerdote. En esa misma noche donde fue insultado, en esa misma noche fue escupido, abofeteado, se burlaron de él, lo blasfemaron. Al día siguiente lo llevaron al pretorio azotado, mayugado, sangriento, lo desnudaron, lo sometieron a un brutal castigo o tortura muy conocida en esos tiempos como la tortura de los romanos. Habían perfeccionado la práctica de torturar. Utilizaban látigos que tenían huesos, pequeños partículas de huesos afilados y puntas de plomo en esos látigos para azotar el cuerpo de una persona. Así que azotaron a Jesús y dejaron los trozos de su piel de carne desgarrada, ensangrentado, caían al piso probablemente, mientras él mismo se movía en un charco de su propia sangre, mientras era azotado en esa tortura. Le lanzaron sobre los hombros ropas y luego le pusieron a presión una corona hecha de espinas en su cabeza. A este punto, dicen los expertos médicos, y concuerdan tanto los expertos médicos de la antigüedad como los de la era moderna, concuerdan que Jesús estaba en una condición muy crítica ya para ese momento y todavía no había llegado a lo peor. Colocaron luego esa gran viga de madera sobre sus hombros que ya estaban sangrantes, y él cargó esta viga de madera hasta llegar al Gólgota, donde ahí experimenta la mayor tortura o la más espantosa tortura, conocida como la tortura de la cruz o la crucifixión. En el lugar de la carabela, los soldados atravesaron sus manos y sus pies con unos clavos de casi aproximadamente unas 6 pulgadas, se estima, atravesando también sus nervios. La respiración se vuelve agonizante, ya que tenía que echar su cuerpo hacia arriba para poder tomar aire y respiración. Tenía que mover su cuerpo hacia arriba, probablemente pasando a la misma vez, dicen los expertos médicos, calambres, asfixia, dolor extremo, mientras su espalda se presionaba contra esta madera, su espalda que ya había sido castigada con latigazos, ensangrentada, mayugada, y esa misma espalda era la que tenía que rozar o tocar esa madera de arriba hacia abajo con las estillas, presionando sobre esa madera en esa cruz. En un momento dado, cuando ya estaba a punto de morir, cuando leímos hace unos minutos atrás en la escritura que dice Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esa cruz Cristo estaba llevando el pecado y el sufrimiento de toda la eternidad. Y luego entonces nos dice la palabra que entregó su espíritu. Un soldado también nos enseña la palabra que traspasó una lanza por su costado hacia arriba, atravesó su corazón, y los expertos
en la medicina también dan testimonio de que sí atravesó su corazón, ya que la herida brotó un raudal de sangre y agua, lo que demuestra que su sufrimiento fue mortal. Así que para aquellos que alguna vez, en alguna ocasión han dicho que quizás Jesús no murió en la cruz, los expertos médicos concuerdan que sí fue mortal, demostrado que ese sufrimiento fue mortal, ya que Juan, quien es el que hace este relato, obviamente Juan no conocía nada sobre la ciencia del siglo XX, que hace poco, en el siglo XX, se descubrió que la sangre y agua que salieron del costado de Jesús fue debido a que el corazón está rodeado por un pequeño saco, rodea el corazón, es un saco delgado de agua que se llama pericardio. Esto se descubrió hace poco. Juan no conocía esto, pero Juan sí vio cuando esa lanza atravesó su costado y comenzó a salir sangre y agua. Y eso demuestra claramente que la lanza atravesó no solamente su costado, sino que atravesó también su corazón, demostrando que Jesús murió en esa cruz, indicando que esa sangre brotó de un corazón que había sido perforado. Estos estudios en el siglo XX han demostrado que la crucifixión es esencia de muerte por asfixia. O sea que la persona que moría en la cruz, en la crucifixión, moría asfixiado, porque el cuerpo está colgando hacia abajo, los músculos que rodean los pulmones, entonces al estar colgando el cuerpo detienen la respiración y el cuerpo de la persona no puede respirar, tiene que impulsarse hacia arriba, estando clavado en la cruz, para poder entonces tomar un poco de aire y volver de nuevo a la posición de colgar de nuevo en la cruz, ya que la fuerza no alcanza suficiente para mantenerse arriba, sino que tiene que regresar de nuevo a una posición de colgar y comienza de nuevo a asfixiarse la persona. Y eso era lo que Jesús tenía que hacer, probablemente constantemente, moverse hacia arriba para poder buscar un poco de respiración y luego seguir colgando. Todos los médicos expertos de la antigüedad y la era moderna también concuerdan en estas cosas. Jesús murió en la cruz. Hay pruebas. Otra base fundamental de la resurrección es la tumba vacía. Y en 1985 se inició uno de los ataques más agresivos contra el Jesús de la Biblia. Esto fue por parte de unos llamados eruditos o expertos, quienes se hacían llamar el Seminario de Jesús, con su fundador Robert Funk. En esencia, lo que querían hacer es que la gente, lo que ellos llamaban, buscaran un progreso, tratando de convencer de que el Jesús de la Biblia no tenía que ser adorado, no había que adorar al Jesús de la Biblia, ya que según ellos decían o dicen, el Jesús de la Biblia es un mito, diciendo cosas como, por ejemplo, eso de que Jesús fue enterrado y resucitó fueron ilusiones vanas, es lo que dicen esta gente del seminario, llamado Seminario de Jesús. Este tipo de gente no está escondiendo su desprecio contra el Jesús que nosotros conocemos, que nos enseña la Biblia. Llegan inclusive a decir que es un simple campesino e inclusive le llaman hasta un comediante judío. El problema con estas personas que se llaman ser eruditos del llamado Seminario de Jesús, el problema es que tienen por costumbre hacer este tipo de afirmaciones sin presentar ningún tipo de argumentos en cuanto a estas afirmaciones que puedan defender sus argumentos. No tienen nada que pueda probar lo que ellos dicen. Ejemplo, dicen que Jesús no dijo más de 80% de las cosas que están en los evangelios, diciendo que su muerte fue tan solo un accidente y algo insignificante, y por lo tanto ellos dicen que la resurrección fue una invención cristiana posterior
a la cruz. Y ellos naturalmente no creen en lo sobrenatural, por lo tanto rechazan la resurrección. Ellos han logrado grandes titulares a través de los medios, a través de los años, afirmando estas cosas que tratan de mostrar a los cristianos como si los cristianos fueran personas ingenuas que creen a ciegas. Y por eso estamos hablando de la resurrección de Jesucristo, porque nosotros no creemos simplemente a ciegas. Nosotros creemos porque hay evidencia suficiente histórica que ha probado que Jesús resucitó. Y por eso nosotros creemos, la Biblia es un libro que es de origen divino, no meramente de origen humano, y es probada desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, y si estás mirando este video puedes mirar algunos de nuestros videos hablando sobre, defendiendo la Biblia, lo que hemos dicho sobre esto. Así que estas personas continúan sus ataques contra el Jesús que nosotros conocemos, que nos enseña la Biblia, el creador de todas las cosas. Así que es crucial que nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros tengamos una base firme sobre lo que es la resurrección de Cristo, para demostrar que nosotros no creemos simplemente las cosas a ciegas, y que hay evidencias contundentes de que Jesús fue enterrado en una tumba, y que esa mañana de la Pascua, hace más de 2000 años, la tumba estaba vacía verdaderamente. Uno de los eruditos de la Universidad de Cambridge, un experto, erudito, estudioso del Nuevo y el Antiguo Testamento, conocido como John A.T. Robinson, de la Universidad de Cambridge, reconoce que el proceso fúnebre de Jesús es uno de los hechos que ha sido mayor y mejor atestiguados acerca de Jesús. Otros eruditos del Nuevo Testamento están de acuerdo en que Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre llamado José de Arimatea, el cual es registrado por la Biblia, y que es poco probable que esto haya sido un invento, ya que José de Arimatea era miembro de la corte judía. Como lo explica un erudito llamado Raymond Brown, es muy probable que José se encargara del entierro de Jesús, ya que sería inexplicable, dice él, que los cristianos inventaran que un miembro de la corte judía, conocida como el Sanedrín, hiciera lo correcto por Jesús, debido a la hostilidad de las cartas que habían sido escritas por los primeros creyentes contra los líderes de la corte judía, quienes fueron mayormente responsables por la muerte de Jesús, quienes fueron los que insistieron en que Jesús fuera crucificado, y quienes motivaron a que el pueblo también se fuera en contra de Jesús. Estos líderes religiosos que eran parte de la corte de los judíos, conocida como el Sanedrín. José de Arimatea era miembro de esa corte. Y es muy poco probable que entonces, si esto fue un invento, los creyentes iban a utilizar o a decir que José de Arimatea fue quien se encargó del entierro de Jesús. Era muy poco probable, así que esto demuestra que es un hecho real. El apóstol Pablo corrobora el entierro de Cristo en una carta a los cristianos que escribe, el libro de los Corintios, primera de Corintios 15, capítulo 15, versos 3 al 7. Y muchas personas dicen que estos versos que él escribió ahí está recitando un credo cristiano que se remonta a solamente pocos años después de la resurrección de Cristo. Y estos credos se hacían con la intención de que los creyentes, los cristianos, no se olvidaran de las cosas que habían sucedido, que habían visto y que habían sido testigos de esto. Por eso se hacían credos, para que la iglesia no perdiera de vista estas cosas que eran tan importantes, que eran base de la iglesia. Y Pablo recita esos versos en primera de Corintios 15, versos 3 al 7. Algo que es sumamente extraordinario sobre el testimonio de la tumba vacía es el hecho de que la historia dice que fueron mujeres las que descubrieron la tumba vacía. Esto es una prueba contundente de que la tumba estaba vacía.
Lo más lógico es que si esto hubiera sido un invento, hubiesen dicho que fueron discípulos masculinos, no discípulas femeninas, las que descubrieron la tumba vacía. Y esto demuestra que los escritores de los evangelios estaban siendo personas veraces. Eso demuestra la veracidad, la verdad de lo que ellos estaban escribiendo en sus historias, ya que el testimonio de las mujeres en esos tiempos, en esa cultura, no era válido. No era válido utilizar a una mujer como testigo, ni siquiera en un juicio. El testimonio de una mujer tenía poco valor. No aceptaban que una mujer testificara en un juicio contra una persona. Entonces, los escritores del evangelio, quienes afirman que las mujeres fueron quienes descubrieron la tumba vacía, están siendo veraces. Si esto hubiese sido un invento, lo más lógico es que entonces hubiesen dicho que fueron hombres quienes fueron a la tumba vacía para que le creyeran a ellos. Pero el hecho fue real, de que fueron las mujeres quienes fueron a la tumba vacía, quienes descubrieron, las discípulas de Jesús, quienes habían seguido a Jesús a través de su ministerio. Otra defensa que es también contundente a favor de la tumba vacía es que en vez de negar que la tumba estaba vacía, aquellas personas quienes perseguían a los discípulos y perseguían a Cristo y acusaron entonces a los discípulos de haberse robado el cuerpo. Entonces, ahí hay otra prueba contundente de que la tumba estaba vacía. Los mismos acusadores no dijeron que la tumba no estaba vacía, dijeron que estaba vacía y acusaron a los discípulos de haberse robado el cuerpo de Jesús. Mateo 28:13. Lo que demuestra sin lugar a duda de que la tumba en realidad estaba vacía. Así que punto por punto, paso a paso, podemos ir demostrando que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, verídico, real, que ha mantenido a la iglesia, que ha sostenido a la iglesia a través de los años hasta el día de hoy y continuará hasta que Cristo vuelva nuevamente por su iglesia. La realidad del caso es que si no hubiese habido una tumba vacía en realidad, si no hubiese habido un Cristo resucitado, un testimonio de Cristo resucitado, los discípulos y los primeros cristianos no hubiesen podido sobrevivir la persecución si no hubiese habido una tumba vacía. Siguiendo con las bases fundamentales que confirman la resurrección de Cristo y que fue un hecho histórico y muy real, hablamos ahora de las apariciones de Cristo después de haber resucitado. Lucas capítulo 24 versos 36 al 39. Lucas 24, 36 dice: todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y miren mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Esas fueron las palabras de Jesús cuando se le aparece a sus discípulos. Lucas 24:36. Aquí tenemos entonces al doctor Lucas, quien también escribió el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos él escribe que Jesús les dio a los discípulos indudables pruebas en sus palabras de que él estaba vivo. Pedro hizo una proclamación en el día de Pentecostés, cuando usted lee el libro de los Hechos, diciendo que muchos testigos presenciales dignos de confianza confirmaron la realidad de las apariciones físicas de Jesús después de haber resucitado. Léalo en Hechos capítulo 2, verso 29 al 32. Pedro está hablando de testigos presenciales que vieron a Jesús y dignos de confianza. Si usted va a hacer una declaración así, usted será mejor que tenga testigos, porque la gente va a ir a hablar con ellos
y van a ir a preguntarles. Así que Pedro no haría una declaración como esa, a menos que no haya sido cierto que habían testigos presenciales, porque es muy fácil ir donde esas personas y preguntar y verificar. Aquí entonces vemos Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, enfatiza confiadamente en las apariciones de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 1 al 8 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles que el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De modo habrán creído en vano, o de otro modo habrán creído en vano. Verso 3: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y aquí comienza ese credo que dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la misma vez, la mayoría de los cuales vive todavía, algunos han muerto. Luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Este credo, esto es un credo que se remonta a la época de la formación de la iglesia. Estamos hablando pocos años, entre 3 a 8 años después de la crucifixión. Es un credo que los primeros creyentes formaron para que se continuara a través de la historia llevando a cabo, para que no se perdiera el testimonio de lo que los creyentes, los testigos presenciales habían visto con sus propios ojos, para que se llevara esto. Y Pablo lo menciona ahí en el libro de Primera de Corintios. Así que cuando se trata de pruebas, nada se compara con los testigos presenciales. Pedro, Pablo y el resto de los apóstoles, afirmando que Cristo se les apareció a centenares de personas que todavía estaban vivas y que podían testificar. Pablo mismo dice, podían testificar, estas personas podían ser interrogadas. En otras palabras, si yo voy a decirles a ustedes que John F. Kennedy está vivo y que hay testigos de esto y que hay testigos, yo no le voy a decir que hay testigos si en verdad yo sé que es una mentira. Les voy a decir, ya los testigos se murieron, ellos dijeron, pero ya no están vivos. Pero Pablo dice, hay testigos, vayan y pregúntenle. En otras palabras, Pedro también dijo, hay testigos. Eso significa que ellos estaban diciendo, vayan y confírmenlo. No solamente se lleven de mi palabra, vayan donde los testigos y pregúntenle a ellos también. Pablo afirma que Cristo se le apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales aún muchos viven y algunos ya duermen. Primera de Corintios 15, 6. El erudito de la Universidad de Cambridge, llamado C.H. Dodd, dice y afirma que si Pablo no hubiese estado seguro de esos testigos, jamás habría mencionado a estos testigos. Había testigos vivos listos para ser interrogados, para testificar. Así que es evidente, dice él, que había testigos y por lo tanto el suceso debió haber ocurrido. De no haber sido cierto de que había testigos, se pudiese haber refutado muy fácilmente. Era cuestión de ir y hablar con ellos y refutar lo que se decía, lo cual no sucedió. ¿Qué puede entonces explicar la transformación radical que sucedió en la vida de Pablo? Solamente la aparición de Cristo. El relato está en Hechos capítulo 9, versos del 1 al 4. Pablo se transformó de un perseguidor de cristianos, de un asesino de cristianos, a uno de los más grandes ganadores de personas para Jesús. En uno de sus apóstoles. Apóstol quien llevó las buenas nuevas a los gentiles, a nosotros los que no somos judíos. Pablo se convirtió en aquel que escribió la mayoría de los libros que están en el Nuevo Testamento. ¿Qué pudo hacer que este hombre, que era un asesino, perseguidor de cristianos, tornara su vida tan y tan radicalmente, si no fue la misma presencia del Cristo resucitado que se le apareció a él?
transformando su vida por completo. En su segunda carta a los Corintios, Pablo explica cómo él cambió una vida que tenía privilegiada, de una posición reconocida, de un fariseo, lo que se conoce entre los religiosos judíos como un fariseo de fariseos. Eso está no solamente un fariseo regular, sino por encima de la mayoría de los fariseos. Él cambió esa posición de privilegio, de prestigio, de educación, de todo lo que había pasado para llegar a ese punto de su vida. Lo cambió por pobreza, lo cambió por prisión, lo cambió por persecución y a última instancia lo cambió por la muerte. Murió por Cristo. La inscripción inclusive de la piedra que está bajo el altar de la Basílica de San Pablo en Roma dice las siguientes palabras: Pablo, apóstol y mártir. Solamente la aparición del Cristo resucitado puede explicar tan increíble transformación en la vida de alguien, en la vida de Pablo. Se le apareció a Pedro también, 2 Corintios 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 y Lucas 24, verso 34. Sin duda, una de las apariciones más contundentes de Cristo fue cuando se le apareció a sus discípulos juntos, mostrándole también sus heridas. Lucas 24, 36 y Juan 20, 19. Otra de las apariciones también que fue más asombrosa, menciona Pablo sobre el medio hermano de Jesús, Santiago. Santiago era uno de los hijos de María y Santiago era el medio hermano de Jesús. Santiago se había sentido avergonzado de Jesús en algún punto en su vida. En el pasado se había avergonzado de Jesús y luego estuvo dispuesto a morir por él. El historiador conocido, un historiador judío llamado como Josefo, relata en una de sus historias o relatos, dice que Santiago murió apedreado en una forma ilegal por la junta de los judíos o la corte de los judíos conocida como el Sanedrín. Dice que Santiago murió apedreado en el año 60 después de Cristo. La única explicación que tiene sentido es que Cristo se le apareció, como dice la palabra, luego de haber resucitado. Hay inclusive algunas personas que son considerados como unos escépticos, como el señor Hans Grass, quienes reconocen que la conversión de Santiago es una de las pruebas más seguras en cuanto a la resurrección de Cristo. El doctor Lucas, quien era un hombre comprometido con la historia y la investigación, cuando usted lee los libros de Lucas, Lucas no era cualquier persona. Lucas era un escritor, que era un historiador que investigaba las cosas. Él investigó con mucho cuidado los detalles de las apariciones de Cristo después de la resurrección. Y estos son algunos de los hechos inclusive aceptado por un gran número de historiadores, de filósofos, teólogos, eruditos, expertos en la Biblia y críticos también en cuanto a la evidencia de la resurrección. Están de acuerdo muchas personas en lo siguiente. Número uno, la experiencia de los discípulos como los testigos presenciales. La temprana proclamación de la resurrección que hicieron los testigos que estaban presentes. Cuán rápido comenzaron a decir que Cristo había resucitado. Esto no fue un plan que tomó años para ellos planificar todo esto. Eso fue tan pronto Cristo resucitó y comenzó a aparecérsele. De inmediato comenzaron ellos a testificar sobre la resurrección de Cristo. Número 3, la transformación de los testigos que estuvieron dispuestos a morir. Número 4, la tumba vacía. Número 5, el hecho de que la resurrección era el tema céntrico de los apóstoles. Número 6, los líderes judíos no podían refutar el mensaje de los discípulos. Número 7, la misma existencia de la iglesia. La iglesia fue fundada por judíos quienes eran monoteístas.
Así que eso mismo da prueba de lo que ellos habían sido testigos, de habían visto a Cristo resucitar. Número 8, comenzaron a adorar el día domingo en vez del sábado, que era la costumbre de los judíos. Comenzaron a adorar los domingos para poder dar testimonio o honrar el día de la resurrección. Esto debe tener una causa histórica. Santiago, número 9, Santiago y Pablo tuvieron una conversión, se hicieron unos cristianos radicales después de haber tenido una experiencia con el Cristo resucitado. Así que todo esto, la mayoría de estos expertos filósofos están de acuerdo en todas estas cosas. Esto prueba sin lugar a duda, son pruebas contundentes que ninguna otra religión en el mundo tiene sobre ninguna otra persona. Nadie es, ni ha sido, ni será como Cristo, el único. Finalmente, la transformación de ellos, los que fueron testigos de la resurrección, enfrentaron muerte, persecución, desprecio, pero estaban convencidos que así como su maestro, ellos también iban a resucitar. Por eso fue que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas, porque ellos vieron a Cristo resucitar y ellos sabían que el día que ellos también murieran, ellos también resucitarían como Cristo a la vida eterna. Es inconcebible que estuvieran ellos dispuestos a pasar por todo esto, basado todo esto en una mentira. Es inconcebible que ellos dieran sus vidas y fueran perseguidos por una mentira. Nadie puede creer eso, es ilógico. El famoso doctor en leyes Simon Greenleaf escribió en su libro El testimonio de los evangelistas, escribió lo siguiente: mientras unos morían de una manera espantosa, otros continuaban predicando aún con más fuerzas. Mientras veían que algunos de ellos padecían, morían, eran perseguidos y asesinados, ellos continuaban predicando más fuerte todavía. Solamente hay una explicación lógica para esto. Ellos habían visto al Cristo resucitado. Era imposible que hubieran persistido en afirmar esas verdades y la palabra que habían ellos dicho. Si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, basado en una mentira, era imposible seguir con todo esto. El filósofo cristiano J.P. Moreland señala que aun cuando Jesús fue asesinado de una forma brutal y grotesca, aún así los discípulos recordaban con gozo el cuerpo destrozado y la sangre derramada. Y él dice, solamente la resurrección de Cristo puede explicar esto. Es como decir, aquellos quienes admiraban al presidente John F. Kennedy o admiraban a Martin Luther King, es como decir que hoy lo recuerden y hagan una fiesta recordándolo. No, lo recuerdan con tristeza porque perdieron su vida en la forma que fueron asesinados, pero no lo celebran con gozo porque ellos no resucitaron, no tuvieron esa victoria, que el único que tuvo la victoria fue Cristo Jesús. Por eso es que los discípulos celebraban con gozo, porque ellos mismos lo vieron. Si ellos hubieran visto a un Cristo derrotado en la cruz, que se quedó en la cruz y se quedó en la tumba, jamás hubiesen estado celebrando día tras día a través de la comunión, teniendo comunión con el pan y el vino. No tenían esa comunión y con tristeza lo hacían con gozo porque habían visto a Cristo resucitar, quien se le apareció a los discípulos personalmente y les dijo: toquen mis heridas, toquen mi cuerpo. Sean testigos de que yo estoy vivo, de que vencí la muerte. La resurrección de Cristo fue un acontecimiento histórico. Tuvo lugar en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Asimismo también nuestra resurrección va a ser un hecho histórico cuando Cristo regrese por su iglesia. Si regresa, va a regresar por nosotros. Cuando Él regrese, nosotros, si ya hemos muerto, nosotros seremos levantados de nuevo a la vida. Y si todavía estamos vivos cuando Él regrese, seremos transformados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52. Nuestro cuerpo resucitado será un cuerpo sobrenatural, así como el de Cristo, pero también será físico, así como el de Cristo. Será imperecedero, incorruptible, inmortal, y seremos por toda la eternidad guiados, dominados por el Espíritu Santo y no dominados por la carne ni la naturaleza de pecado, jamás, solamente por nuestro Dios.
y estaremos con Cristo para siempre. Finalmente, aunque los cristianos somos justos delante de Dios por medio de Cristo, todavía luchamos contra la naturaleza del pecado. Cuando recibamos a nuestro cuerpo espiritual, seremos lo que dice la palabra que somos en Cristo Jesús. El Edén perdido será el Edén restaurado de nuevo, y el universo, la tierra, todo lo que existe será restaurado. Y veremos entonces a nuestro Salvador cara a cara por toda la eternidad. Dios encarnado, Jesús, vivirá entre nosotros. Nunca terminaremos de explorar al infinito e inalcanzable gran yo soy, nuestro Rey de Reyes, Jesús. Nunca terminaremos de explorar su gran creación por todo el infinito. Los que mueren en Cristo disfrutarán de este nuevo cielo, de esta nueva tierra, como un lugar físico de la creación del Señor y la presencia personal del Salvador. ¿Qué pasará con aquellos que no han creído en Cristo, que han rechazado a Cristo? Serán separados eternamente de la bondad y del amor de Dios, porque así ellos lo han escogido. Así que, ¿qué dice la Biblia? Si tú te preguntas, ¿qué yo puedo hacer hoy para acercarme a Cristo? Voy a leer lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, 38 al 39. Dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Arrepiéntete, cree en Cristo, sigue a Cristo y sé bautizado. El Señor te quiere perdonar. Si tú vienes a Él, no te va a rechazar. Así que voy a hacer una oración. Hemos hablado sobre la resurrección de Cristo, un hecho histórico y real. Hemos comprobado que este es un hecho que sucedió y que continuamos nosotros honrando. La tumba vacía es el símbolo de la cristiandad, de la cristianidad. Es el símbolo de nosotros los que creemos en Cristo y sabemos que Él regresará por nosotros. Si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, yo te invito a que tú rindas tu corazón a Cristo. Yo voy a hacer una oración por todos aquellos que estén mirando hoy, que deseen hacer eso, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias ahora por todos los que están aquí y los que están mirándonos. Te pido que en el nombre de Jesús tú toques sus corazones y que ellos abran su corazón a ti hoy y que vengan a ti con un corazón arrepentido, Señor, porque tú los perdonas, Señor, y tú los restauras. A todo aquel que viene a ti con un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazarás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. Si quieres más información, te vamos a decir dónde puedes encontrar una iglesia que pueda seguir creciendo en el Señor. Iglesia, que Dios les bendiga a todos. Miren los otros videos que están en YouTube y en todos los medios. Compartan estos videos con la mayor cantidad de personas posibles, por favor, y ayúdenos para seguir esparciendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, y será hasta la próxima.